La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el día 22 de agosto del 2010. Cuyo título: La intercesión no es como vosotros creed, así que temed a Dios y no asocien nada con Él. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con vosotros, oh comunidad de musulmanes. Que la paz sea con nosotros y con los siervos justos de Dios. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Pregunta número 1. ¿Acaso poseen los justos que esperan solo la intercesión de Dios el Misericordioso el derecho de hablar y pedirle a Dios realizar la intercesión a favor de sus siervos condenados, o no? La respuesta la podemos encontrar en el libro sagrado en las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. Inna lil muttaqina mafaza, hadaiqa wa a'naba, wa kawa'iba atraba, wa ka'san dihaqa. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 78, versículos del 31 al 37. Pregunta número 2. ¿Acaso tienen el Espíritu Santo y los ángeles cercanos al Misericordioso el permiso de dirigirse a Dios y pedir la intercesión por sus siervos? La respuesta la encontrarán en el libro sagrado en las palabras de Dios Todopoderoso. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 78, parte inicial del versículo 38. Pero Dios hizo una excepción con uno de sus siervos y le permitió dirigirse a él. Por eso Dios Todopoderoso dijo: إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 78, parte final del versículo 38. La pregunta que surge por sí sola es: ¿cuáles son las palabras correctas que va a decir este siervo? Encontrarán la respuesta en el libro sagrado, en las palabras de Dios Todopoderoso. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 53, versículo 26. Por lo tanto, el siervo a quien Dios le dará el permiso para hablar y estará complacido con las palabras que va a decir, pero no le pedirá a Dios la intercesión por ninguno de sus siervos. En lugar de eso, le pedirá a su Señor que se complaciera en sí mismo, para realizar el placer más grandioso que el placer deleitante del paraíso. Simplemente porque Dios es el más misericordioso de los misericordiosos. Esto se debe a que Dios está triste y apenado por sus siervos que fueron injustos en contra de sí mismos. Como Dios es el más misericordioso de los misericordiosos, entonces la tristeza del Señor por sus siervos es grandiosa. Por eso, encuentran que el siervo a quien Dios le permitirá hablar el día del juicio final, solo dirá palabras correctas, y le pedirá a su Señor que estuviera complacido en sí mismo, dado que Dios es el más misericordioso de los misericordiosos, porque está triste y apenado por sus siervos que fueron injustos consigo mismos, a pesar de que Dios no fue injusto con ellos en nada.
Más bien, son ellos quienes fueron injustos en contra de sí mismos, y negaron a los mensajeros de su Señor. Y luego Dios, como de costumbre, da la victoria a sus mensajeros sobre ellos con una fuerza determinante, tal como les prometió. Y una vez que son destruidos, entonces Dios empieza a sentir tristeza, angustia y pesar por ellos. Y Dios Todopoderoso dijo: فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 43, versículo 55. Luego se entristece por ellos después de haberse vengado de ellos sin cometer ninguna injusticia, y Dios Todopoderoso dijo: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 29 al 32. Y Dios Todopoderoso dijo: وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, parte media del versículo 165. La pregunta que surge para aquellos que aman intensamente a Dios con sus corazones, más que a cualquier cosa existente, tanto en esta vida mundanal como en el más allá, y más intensamente que el amor que siente hacia el paraíso celestial y sus juríes. ¿Acaso se ven a sí mismos felices en el paraíso, después de conocer el alcance de la tristeza y la angustia de Dios en su ser? ¿Qué siente por sus siervos que fueron injustos en contra de sí mismos? Por lo tanto, amados de Dios, si el amor más intenso que sienten en vuestros corazones es hacia Dios, entonces no os alegréis por la victoria que Dios os dará al destruir a los incrédulos. Esto es porque Dios, al otorgarles la victoria y vengarse de ellos, los destruye y confirma su promesa para vosotros. Luego, os introducirá en su paraíso, y entonces os alegráis de que Dios haya vengado a vuestro favor de su enemigo y del vuestro, y os haya hecho entrar en su paraíso, mientras que a ellos los hará entrar en el fuego del infierno. Pero no encontré que Dios sea así de feliz y alegre, tal como vosotros, porque les dio la victoria y destruyó a vuestro enemigo, y os heredó la tierra después de acabar con ellos. Y cuando vais a morir, Él os admitirá en su paraíso, y entonces estaréis entre la gente del paraíso. فرحين بما آتاهم الله من فضله. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 170. Con lo cual, ¿qué os pasa a vosotros, amados de Dios, que solo piensan en vosotros mismos y en vuestra felicidad, y toman la complacencia de Dios como un medio para protegerlos del fuego de su infierno y admitirlos en su paraíso, realizando así vuestra propia felicidad? ¿Qué? ¿Os amáis más a vosotros mismos o a Dios? Si amáis a Dios intensamente, ¿cómo podrá una persona ser feliz cuando sabe que su amado no es feliz y está triste y angustiado por sus siervos que fueron injustos contra sí mismos? Por eso encuentran que el Imam al-Mahdi, el siervo de Dios, el placer supremo, se ha prohibido sobre sí mismo el paraíso celestial, sus juríes y sus palacios, sea lo que sea, y sea lo que será, y sea el placer deleitante que haya alcanzado. Este siervo se niega a entrar en el paraíso, hasta que Dios le realice el placer más grandioso que el placer deleitante del paraíso. Así, Dios mi Señor y amado estará feliz en sí mismo, sin tristeza ni pesar por sus siervos que fueron injustos contra sí mismos. Y la razón de su pena, tristeza y pesar por sus siervos que fueron injustos contra sí mismos,
es debido al atributo de la misericordia en sí mismo, porque Él es el más misericordioso de los misericordiosos, y no hay ningún ser en toda la creación que sea más misericordioso que Dios, el más misericordioso de los misericordiosos. Más bien la diferencia es muy grandiosa, y no es que Él sea más misericordioso que los misericordiosos en una pequeña diferencia, más bien la diferencia es muy, muy grande, es decir, infinita. Por lo tanto, ahora podéis imaginaros el grado de tristeza que siente Dios, el más misericordioso de los misericordiosos en sí mismo. No os podéis imaginar lo grande que es su alcance, hasta imaginar que vuestros padres, madres, hijos y hermanos están en el fuego del infierno gritando debido al castigo del fuego ardiente. Así que imaginad conmigo el alcance de la tristeza que van a sentir por vuestros familiares. Por lo tanto, imaginad conmigo el alcance de la tristeza de Dios, el más misericordioso de los misericordiosos. ¿Qué os pasa, amados de Dios? ¿Por qué no piensan cómo se siente vuestro Señor dentro de sí mismo? ¿Está feliz y complacido, o en cambio enojado con una gente malvada que aún no ha destruido, y triste por otros siervos de los que se ha vengado, y ellos al arrepentirse, empezó a sentir pena por ellos? ¿Qué os pasa, oh amados de Dios, que solo piensan en vosotros mismos? ¿Cómo podéis cumplir vuestra felicidad con tan solo ganar el paraíso del deleite, con juríes de ojos hermosos y salvaros del castigo del infierno? ¿Es esta la sabiduría y el secreto que está detrás de vuestra creación? ¿Que Él os dé entrada a su paraíso y salvaros del castigo infernal? No. Juro por Dios que no. Dios os creó solo con un propósito, que es adorar únicamente a Dios, sin ningún asociado. Y luego descubrirán que la complacencia de Dios es el placer más grandioso que su paraíso. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 72. Y en eso consiste el secreto de la sabiduría de vuestra creación, adorar a la complacencia de Dios sobre sus siervos. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 56. Y Dios Todopoderoso dijo: ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 25, versículo 59. Y lo que pretende el conocedor del más misericordioso en el Corán, el Imam al-Mahdi, es informarles sobre el estado de vuestro Señor, Dios el más misericordioso de los misericordiosos, que no está feliz en sí mismo, sino que Él está triste y apenado por sus siervos, que fueron injustos contra sí mismos. Siempre que Dios enviaba un mensajero para invitar a la gente a Dios y a buscar su perdón, ellos se apartaban. وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 14, versículos del 9 al 10. Y Dios Todopoderoso dijo: فَلَمَّا آسَفُونَا انتقمنا منهم صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 43, versículo 55. ¿No veis que Dios se compadece de sus siervos y se pone triste por ellos? Y Dios Todopoderoso dijo: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 29 al 32. Por lo tanto, ¿cuál es la solución, oh amados del Señor? Ya que a partir de estos versículos os ha quedado muy claro que Dios no está feliz en sí mismo, sino que está apenado, triste por sus siervos que se han vuelto arrepentidos, una vez que Dios los haya destruido con su castigo. De modo que dice cada uno de ellos: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 56. Se arrepintieron y el remordimiento inundó sus corazones inmediatamente después de su muerte. O cuando Dios los destruye con un castigo de su parte, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Amma qalilin la yusbihunna nadimin, fa akhadathum as-sayhatu bil haqq. Sadaqallahu al-azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 23, versículos del 40 al 41. Y cuando se volvieron arrepentidos, ya no hubo insistencia en seguir haciendo lo que estaban haciendo, pero eso después de que fuera demasiado tarde. Entonces aquí Dios empieza a sentirse triste por sus siervos, después de haberlos destruido, sentirse triste por haber descuidado lo referente a su Señor. De acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 29 al 32. Siempre encontraréis al Imam al-Mahdi. Recordaros de este versículo que habla de la tristeza de Dios en sí mismo, para avivar vuestros corazones con ello, y se llenan de lágrimas vuestros ojos, y digáis: ¡ay, qué tristeza la nuestra tristeza sobre el placer supremo si no llega a cumplirse! ¿Por qué nos creaste entonces, oh el más misericordioso de todos los misericordiosos? Ya que el problema nunca se resolverá si tomamos tu complacencia como medio para alcanzar el paraíso y la salvación del infierno. ¿De qué servirá eso, si tú sigues sin estar complacido en ti mismo, ni triste ni apenado? Si no nos cumples eso, entonces ¿por qué nos creaste, oh Dios del universo? Y sabemos tu respuesta en tu libro perfecto sobre la sabiduría detrás de la creación de tus siervos, en tus verdaderas palabras. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 51, versículo 56. Pero el objetivo de complacerte en ti mismo nunca se logrará hasta que tomemos tu complacencia como un fin y no como un medio para entrar en tu paraíso y salvarnos de tu fuego infernal. Sabemos que tú eres poderoso sobre todas las cosas, y nunca se cumplirá el placer supremo en nuestros corazones hasta que cumplas tu voluntad en tu libro perfecto. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 10, versículo 99. Oh Dios, el más misericordioso de los misericordiosos, tu siervo te ruega mediante la virtud de que no hay más dioses excepto tú, y mediante la virtud de tu misericordia que has decretado sobre ti mismo, mediante la virtud del placer supremo de tu complacencia, que guíes a todos los pueblos de la tierra, y haz que tus siervos sean una nación unida sobre tu camino recto.
por misericordia hacia tu siervo, que adora tu complacencia como fin, y no como medio. Y tu promesa es verdadera, y tú eres el más misericordioso de los misericordiosos. Dios Todopoderoso dijo: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, versículos del 118 al 119. Más bien, la llenarás con los demonios de entre los genios y los humanos, todos juntos, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 38, versículos del 84, al 85. Pero el Imam al-Mahdi quiere que tú, mi Señor, guíes por su causa a todos tus demás siervos, aquellos que si llegan a saber que yo soy el verdadero Imam al-Mahdi, el califa de Dios, a quien Dios ha elegido para la gente como un imam honorable, no tendrían más opción que someterse completamente al califa de Dios, y se postrarán ante él, la postración de obediencia en ejecución al mandato de Dios, y no la postración ante él sobre sus frentes, para guiarlos con el glorioso Corán hacia el camino del Todopoderoso, el digno de ser alabado. Oh comunidad de los demonios, encabezados por Satanás, no es que el Imam al-Mahdi no quiera que Dios os guíe a todos, pero vuestro problema es que sabéis con certeza que el Imam al-Mahdi Nasr Muhammad al-Yamani es el verdadero Imam al-Mahdi prometido, el califa de Dios, el Señor de los mundos, en la era del diálogo antes de su aparición y empoderamiento con un doloroso castigo apocalíptico. Y al verle vuestra angustia se intensifica y se entristece en vuestros rostros, porque sabíais que Nasr Muhammad al-Yamani es el verdadero Imam al-Mahdi prometido, y luego creísteis en él, que él es el verdadero Imam al-Mahdi prometido, el califa de Dios, el Señor de los mundos. Pero lamentablemente vuestra fe en la verdad procedente de vuestro Señor os ordena esforzaros por apagar la luz de Dios con vuestras bocas. Pero Dios se niega a perfeccionar su luz, a despecho de los criminales que tanto odian su apariencia. Y Dios Todopoderoso dijo: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 27. Me sorprende mucho el caso de los eruditos de esta nación islámica, que dicen de Dios lo que no saben. Entre aquellos que no saben diferenciar entre el significado de la palabra taddaun, verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, última palabra del versículo 27. Nota del traductor. La palabra taddaun en árabe significa afirmáis ser, y entre la palabra tad'un, verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, primera palabra del versículo 194. Nota del traductor. La palabra tad'un en árabe significa invocáis. Y Dios Todopoderoso dijo: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 27. Así pues, venid para que os enseñe el Imam al-Mahdi la verdadera explicación de los versículos que desconocéis. Y Dios Todopoderoso dijo: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67,
Versículo 27. Dios Todopoderoso se refiere en este versículo a que los incrédulos de entre los demonios de las razas de genios y humanos conocerán el surgimiento del Imam al-Mahdi en la era del diálogo antes del empoderamiento. Es decir, sabrán que Dios ha revelado al verdadero Imam al-Mahdi prometido, aquellos que suelen usurpar su identidad y afirmar ser él en cada época, de modo que envían a algunas personas que están poseídas por los demonios, y luego les inspiran a través de los susurros en sus pechos de que anuncie que él es el Mahdi prometido. Es decir, de vez en cuando envían a alguien nuevo a anunciar ante la gente que él es el Imam al-Mahdi prometido. Y la sabiduría maligna de los demonios a través de este engaño es que cuando Dios revele al verdadero Imam al-Mahdi prometido por el Señor de los mundos, la gente se alejará de él y dirá lo siguiente: ¿no es este hombre como el ejemplo de los falsos Mahdíes que afirman ser el verdadero Imam al-Mahdi de un tiempo a otro? Y después se apartan del verdadero Imam al-Mahdi prometido por su Señor, que fue revelado por Dios en el momento del destino decretado en el libro escrito. Y desgraciadamente los demonios consiguieron con este engaño desviar a mucha gente del verdadero Imam al-Mahdi, el califa de Dios sobre los mundos, el Imam Nasser Muhammad Yemeni, que dialoga con la gente a través de la computadora en la era del diálogo antes del empoderamiento. Entonces aquellos demonios humanos que se dieron cuenta de su llamada en la era del diálogo antes del empoderamiento, supieron con certeza de que él era el verdadero Imam al-Mahdi prometido, por lo que la tristeza invadió sus rostros cuando lo vieron aparecer, y supieron que Dios lo iba a empoderar sobre los mundos mediante un planeta de doloroso castigo. Por eso Dios Todopoderoso dijo: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 27. Es decir, este es el verdadero Imam al-Mahdi prometido, cuya identidad era usurpada por los falsos Mahdíes poseídos por los demonios, que solían anunciar eso delante de la gente. De vez en cuando, cada 2 por 3 enviaban a un nuevo falso Imam al-Mahdi. Por eso los verdaderos Ansar dijeron en la era del diálogo antes del empoderamiento: هذا الذي كنتم به تدعون. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, parte del versículo 27. Nota del traductor: هذا الذي كنتم به تدعون significa: esto es lo que afirmáis ser de vez en cuando. Esto se debe a que los Ansar que creyeron en el califa de Dios, el Imam al-Mahdi, en la era del diálogo antes del empoderamiento, dijeron lo siguiente en las palabras de Dios Todopoderoso: وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, parte del versículo 27. Es decir, este es el verdadero Imam al-Mahdi prometido que afirmáis ser. Taddaun. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, última palabra del versículo 27. ¿Pretendéis robar su identidad, oh vosotros que estáis poseídos por los demonios que salen a afirmar eso de vez en cuando, oh banda de charlatanes mentirosos? Juro por Dios, si el Imam al-Mahdi le planteara esta pregunta a todos los profesores de licenciatura en lengua árabe, ¿cuál sería la diferencia entre Taddaun? Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, última palabra del versículo 27. Nota del traductor: la palabra Taddaun en árabe significa afirmáis ser, y entre la palabra Tad'un. Nota del traductor: la palabra tad'un en árabe significa invocáis. Todos de forma unánime me contestarían: si se quita shadda en la gramática del idioma árabe sobre la letra dal, el sentido de la palabra cambia y pasa a significar invocar, como el ejemplo de las palabras de Dios Todopoderoso:
إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, parte inicial del versículo 194. Pero si encontramos que hay shadda en la gramática del idioma árabe sobre la letra dal, entonces el sentido de la palabra cambia y pasa a significar afirmar. Como ejemplo, las siguientes palabras de Dios Todopoderoso. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 27. Entonces el Imam al-Mahdi les dice: ¿Por qué, pues, oh eruditos de la nación islámica, decís acerca de Dios lo que no sabéis, cuando sabéis que hay shadda encima de la letra dal en este versículo? Y sabéis muy bien, sin lugar a dudas, que Dios se refiere al verbo afirmar, no a la palabra invocar. ¿No vais a temer a Dios y dejar de decir acerca de Él lo que no saben? Pues que carecéis de certeza en Dios. Juro por Dios que no llegué a saber esta aclaración del versículo debido a mi conocimiento del idioma árabe, ya que vosotros domináis la gramática mejor que el Imam al-Mahdi, quien comete muchas faltas de ortografía. A pesar de que estudié gramática árabe en muchos grados, pero lo olvidé y casi no recuerdo nada de ello. Y Dios es testigo y guardián de lo que digo. Por eso encuentran que de vez en cuando cometo errores de ortografía, pero eso no impide que entendáis el mensaje que quiero transmitir, ya que sabéis muy bien lo que quiero decir en cada palabra que escribo. Alabado sea Dios, para que no tengan pruebas en contra del Imam al-Mahdi. Más bien, la prueba es a favor del califa de Dios, el Imam al-Mahdi, de la siguiente manera. ¿Cómo puede él conocer la verdadera aclaración de muchos de los versículos cuya explicación es ambigua, aun cuando no maneja bien la gramática y la ortografía en el idioma árabe? Pero déjenme darles una fatua basada en la verdad y digo: temed a Dios, y no digáis de Él lo que no sabéis, y luego Dios os enseñará. Ciertamente Dios es conocedor de todas las cosas. A pesar de que el empoderamiento del Imam al-Mahdi sobre los mundos será mediante el signo de un doloroso castigo, y a eso se refieren las palabras de Dios Todopoderoso. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo del 25 al 26. Se refiere a la hora del castigo mediante piedras del planeta del castigo doloroso, que les prometió por mandato de Dios el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Por eso dijeron: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, versículo 32. Se refieren a la lluvia de meteoritos procedentes del planeta del castigo, que les prometió por mandato de Dios el mensajero de Dios Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él y su familia. Y por eso dijeron: أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 17, versículo 92. Por eso Dios Todopoderoso dijo: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículos del 25 al 26.
Y luego venimos a las palabras de Dios Todopoderoso. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 27. Aquí se refiere Dios a la revelación del Imam al-Mahdi prometido en la era del diálogo antes de que Dios lo empodere con el castigo apocalíptico prometido. Por eso Dios Todopoderoso dijo: فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 27. Tal vez alguno de los que dicen acerca de Dios lo que no saben quisiera interrumpirme y decir: más bien, Dios se refiere al hecho de ver al castigo en sus plazas, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 27. Esto se debe a que previamente le habían pedido a Dios que hiciera llover sobre ellos una lluvia de meteoritos desde el cielo, y Dios Todopoderoso dijo: وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 8, versículo 32. Eso es a lo que se refiere Dios Todopoderoso con sus siguientes palabras. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 27. Entonces este erudito afirmará ser un sabio en el conocimiento y que interpretará el Corán mediante el Corán. Más bien, distorsionó el significado pretendido de las palabras de Dios y amasó los versículos con una amasadura eléctrica, y mezcló entre el significado de este versículo y el otro, ya que cada uno de ellos se refiere a un tema específico, por lo que la primera trata un tema y el segundo a otro tema completamente diferente, a pesar de que cualquier erudito sabría que esta palabra en el libro es diferente, debido a shadda, ya que el significado cambia si ponemos shadda en la letra dal, taddaun. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, última palabra del versículo 27. Nota del traductor: la palabra taddaun en árabe significa afirmar ser. Es completamente diferente de la palabra tad'un. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, primera palabra del versículo 194. Nota del traductor: la palabra tad'un en árabe significa invocáis. En cuanto a la palabra en el libro tad'un, verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, primera palabra del versículo 194. Nota del traductor: la palabra tad'un en árabe significa invocáis. Se refiere a invocar a Dios en la súplica. Por ejemplo, las siguientes palabras de Dios Todopoderoso: إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 7, versículo 194. En cuanto a la palabra en el libro de Dios, taddaun, verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, última palabra del versículo 27. Nota del traductor: la palabra taddaun en árabe significa afirmar ser. Se refiere a afirmar, pretender y reclamar, no a invocar ni suplicar.
Teniendo esto en cuenta, comprenderéis a lo que se refiere Dios Todopoderoso en sus siguientes palabras. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 67, versículo 27. He aquí está el Imam al-Mahdi, que está cerca de la era del empoderamiento, porque ahora todavía está en la era del diálogo antes del empoderamiento, dirigiéndose a la gente civilizada a través de la computadora en la red de Internet mundial, para anunciar a los humanos que han entrado en la era de los grandes signos de la hora apocalíptica. ¿Sois de los que tienen certeza de fe en ella? Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. El Califa de Dios, el Imam al-Mahdi, Nasser Muhammadin al-Yamani.